Las fracciones se pueden entender como división. Si hacemos 12 dividido entre 5, da de resultado 2,4. Eso quiere decir que la fracción 12 quintos representa el número 2,4. Otro ejemplo. La fracción 3 quintos, si hacemos como división 3 entre 5, da 0,6. Así que 3 quintos representa el número 0,6. También podemos entender las fracciones como parte de la unidad. Vamos a ver qué significa esto. Si cogemos la fracción 12 quintos, gana el numerador, es más grande el 12 que el 5. Cuando ocurre esto se llama fracción impropia. Sin embargo, cuando cogemos la fracción 3 quintos, el que gana es el denominador. Cuando ocurre esto se llama fracción propia. En el primer ejemplo, el de la fracción impropia, tenemos que dividir la unidad en 5 partes y como queremos coger 12, necesitamos más de una unidad entera. En concreto necesitamos 2 unidades enteras y en la tercera unidad partimos en 5 trozos y nos quedamos con 2. Escrito como número mixto sería 2 unidades enteras más 2 trozos de los 5 que tiene la tercera unidad. Por el contrario, en el ejemplo de fracción propia, como el numerador es más pequeño, nos basta con coger una sola unidad. La dividimos en 5 partes y cogemos 3. Ese número representa el 3 quintos. Las fracciones pueden ser propias, que es cuando el denominador es más grande que el numerador, por ejemplo 4 es más grande que 3. Impropias, cuando el que es más grande es el numerador, 14 es más grande que 5. O fracción unidad, que es cuando el numerador y el denominador son iguales. En el caso de las fracciones impropias, las podemos pasar a número mixto. Lo único que tenemos que hacer es la división, y una vez que hemos hecho la división, el truco es el siguiente. Primero se apunta el cociente, en este caso 2. Luego se apunta la operación suma. Y por último, apuntamos una fracción en la que en el numerador aparece el resto de la división y en el denominador aparece el divisor. La fracción como operador consiste en calcular una fracción de un número. La palabra de significa por. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el número por el numerador. 60 por 2 igual a 120. Y el resultado, dividirlo entre el denominador. 120 entre 3, 40. También lo podríamos haber hecho al revés. El número se divide entre el denominador, 60 entre 3 da 20, y el resultado se multiplica por el numerador y da 40. Para representar fracciones en la recta, lo primero que vamos a aprender es qué hay que hacer cuando son propias. Recordamos que estas fracciones son las que tienen el denominador más grande que el numerador. El resultado de estas fracciones estará comprendido entre 0 y 1 en el caso de las positivas y entre menos 1 y 0 en el caso de las negativas. Por ejemplo, 3 quintos. Dividimos la unidad entre 0 y 1 en 5 partes y contamos de izquierda a derecha 1, 2 y 3. En esta posición estaría la fracción 3 quintos. Si es negativa, como está entre menos 1 y 0, dividimos en 3 partes y ahora vamos a contar de derecha a izquierda. Menos 1 y menos 2. Aquí estaría el menos 2 de 3 partes, menos 2 tercios. Ahora vamos a aprender a representar fracciones impropias. Recordamos que en estas fracciones gana el numerador. Si pasamos a número mixto la fracción 12 quintos, antes hemos visto que era 2 más 2 quintos. Eso quiere decir que eran 2 unidades enteras y un trocito de la tercera unidad. Por lo tanto, si lo representamos en la recta, tendrá que estar entre 2 y 3.
Dividimos en 5 partes y cogemos 2. Si vamos de izquierda a derecha, la primera y la segunda. Luego en esta posición está el número 12 quintos. En el caso de tener menos 12 quintos, que es la misma fracción pero en negativo, en vez de estar entre 2 y 3, estará entre menos 3 y menos 2. Entonces, nos situamos en el número menos 2 y vamos 2 trozos de derecha a izquierda. Este primer trozo sería el menos 1 y este segundo trozo el menos 2. Así que aquí está la solución, menos 12 quintos. Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo número. Un medio representa el número 0,5 y 2 cuartos también. Entonces son equivalentes. Para representarlo se pone un igual entre medias. Vamos a ver un truco para saber si dos fracciones son equivalentes. Primer ejemplo, 3 cuartos lo vamos a comparar con 12 dieciseisavos. El truco está en multiplicar en cruz. Si multiplicamos el 3 con el 16, 3 por 16 da 48. Si multiplicamos el 4 por el 12, 4 por 12 también da 48. Como ha dado el mismo resultado, las dos fracciones son equivalentes. Representan el mismo número, en concreto 0,75. En el ejemplo que vemos a continuación, si multiplicamos en cruz, 2 por 7 da 14 y 5 por 3 da 15. Como no son equivalentes, en vez de poner el igual, ponemos el igual tachado. Esa es la forma de poner que no son equivalentes, porque no representan el mismo número. Para obtener fracciones equivalentes, vamos a aprender dos métodos. El primero se llama amplificación. Consiste en coger la fracción inicial y multiplicarla por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Por ejemplo, si multiplicamos por 2, 2 por 2 da 4 y 3 por 2 da 6. La fracción 4 sextos es equivalente a 2 tercios. Ahora vamos a coger la fracción inicial y en vez de multiplicar por 2, vamos a multiplicar por 3. 2 por 3 da 6, 3 por 3 da 9, la fracción 6 novenos es equivalente a 2 tercios. Hemos obtenido fracciones equivalentes por amplificación. Si queremos obtener fracciones equivalentes por simplificación, el proceso es el mismo que hemos aprendido antes, pero en vez de multiplicando por el mismo número, es dividiendo. En este ejemplo, 24 entre 2 da 12, 18 entre 2 da 9. Hemos dividido numerador y denominador entre 2. Si lo que hacemos es, con la nueva fracción que obtenemos, seguir dividiendo entre el mismo número, en este caso entre 3, que es un número entre el que se puede, 12 entre 3 es 4 y 9 entre 3 es 3. Se repite este proceso con los números que podamos, de forma que lleguemos a la fracción irreducible, que es cuando ya no podemos continuar con este proceso. En resumen, vamos obteniendo fracciones equivalentes, simplificando continuamente, hasta llegar a la fracción irreducible, que es la que no se puede simplificar más. Ahora vamos a aprender a reducir a común denominador. En el ejemplo hay 3 fracciones con distinto denominador. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, factores comunes y no comunes al mayor exponente. En este caso da 30. Y apuntamos ese número en todos los denominadores. 30, 30, 30. Ahora lo que vamos a hacer es dividir entre el antiguo denominador, 30 entre 3 que da 10, y multiplicamos por el antiguo numerador, 10 por 2, 20. Lo apuntamos en el numerador. Lo siguiente, repetimos el proceso. 30 entre 5 es a 6, por 4, 24. Y por último, 30 dividido entre 2, que es a 15, y por 1, 15. Y se apunta en el numerador. Ahora vamos a ordenar las fracciones. Como tienen el mismo denominador, nos vamos a fijar en los numeradores. ¿Cuál es el más pequeño? El 15. Así que esta fracción 15 partido 30, que representa la fracción 1/2, es la más pequeña. La siguiente sería la que tiene el numerador 20.
20 partido 30 es la fracción 2/3. Pues la apuntamos a continuación y la última sería 4/5, que es la que nos queda.